Bien, buenas tardes, estimados alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a su curso de acto jurídico de los días martes 23 de marzo, en que damos inicio a, una semana que nos toma en otoño, un otoño un poco más caluroso, con algunas noticias sobre el agua no tan buenas, que siempre debiera preocuparnos. Al final estaba viendo un reportaje en televisión, entonces el periodista le hace la pregunta a una señora, una dueña de casa de la localidad en la que se hace la investigación, que es por aquí el sector norte de Santiago. Y ella, ¿qué dice? ¿Qué le dice usted a las televidentes? Que cuidaran el agua y que tuvieran en consideración que hay personas que no tenemos agua. Esa es la parte en la que nosotros como estudiantes de leyes hacemos un poquito también de conciencia social, ¿cierto? Por ahí salió un reportaje este fin de semana, no lo he leído todavía, pero me lo mandó un colega, eh, respecto de la función social que desempeña nuestra profesión. Aquí no estamos todavía en la función social porque estamos estudiando, pero sí tenemos conciencia de que efectivamente se pueden estar produciendo al interior de nuestras casas una falta de conciencia con el uso del agua. Y eso es importante porque somos una comunidad universitaria que se supone somos conscientes de los problemas que vive nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, aquellos que pertenecen a la misma ciudad en que nosotros vivimos. Así que a tenerlo presente. Las duchas tienen que tener una extensión prudente. Prudente. No puede ser que hay personas que se duchan media hora con un gasto increíble de agua y haya personas que no tienen agua ni siquiera para el colegio. De hecho, mostraban el colegio donde ni siquiera hay agua potable para poder preparar la alimentación de los niños. Entonces, cuando al centro de la ciudad la gente desperdicia el agua, se lava los dientes con el agua corriendo, utiliza el agua para regar veredas y calles. Esos son actos, en el fondo, de poca conciencia cuando hay gente que no tiene agua. Y aquí yo soy siempre bastante claro. Si hay otras culpas, no nos interesan. Lo que nos interesa es el comportamiento que tenemos cada uno de nosotros, porque ese es el que ayuda. La ayuda siempre tiene que partir por uno. Entonces, ¿qué hacemos? La mañana uno se ducha, recibe el agua y luego cierra. Luego se jabona allí, champú, bien tranquilo, y luego vuelve a abrir y se enjuaga. Así funciona una persona consciente. Se lava los dientes usando el vaso de agua y no dejando llave corriendo. Reutiliza dentro de su casa el agua en la medida en que ello sea posible. Efectivamente, hace que todos sus quehaceres que tienen que ver con el agua busquen un ahorro energético. Por ejemplo, en las mañanas las duchas pierden mucha agua, sobre todo en tiempo que se toman hasta alcanzar la temperatura que le gusta a la persona. Bueno, trate de que esa agua que se está perdiendo mientras toma temperatura, usted la guarde y después la ocupe. La puede ocupar en el estanque, la puede ocupar para lavar la loza, en fin. Pero que no se pierda. Si tiene que comprar un estanque o quiere comprar un bolo para colocarlo ahí al lado de la ducha, bueno, colóquelo. Eso es lo que corresponde. Y eso es simplemente para ayudar a cuidar el agua. Porque la reducción de las lluvias, ya por estudios que se han hecho muchos años, por eso yo, la gente que ve el clima en televisión,
la encuentro un poco seria frente al problema que estamos viviendo. ¿Eh? Durante mucho tiempo se les preguntó si esto era cambio climático. Y las personas que salían en televisión no decían si estas son cosas que pasan, son años buenos, años malos. Cuando las investigaciones científicas hace 30 años decían que aquí el agua estaba disminuyendo drásticamente. Entonces ese es el problema, cuando la información que se transmite es una información que demuestra ignorancia. Bueno, no formemos parte de esa ignorancia y seamos prudentes con el uso del agua. Bien, a ser cuidadosos, porque al ser cuidadosos somos conscientes de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero también somos conscientes de realidades concretas, como esta señora que sale en el reportaje, que no tienen agua. Así que si no quiere estar el día de mañana allí yendo a la plaza a buscar en un baldecito el agua porque no hay agua, bueno, entonces empieces de ahora a ser consciente del problema. ¿Bien? Bueno, dicho eso, que siempre es importante hacer un comentario que tenga que ver con nuestra realidad, porque nosotros vamos a ser abogadas y abogados insertos en un mundo. No vivimos en el mundo de fantasía, como se dice por ahí en la publicidad. Vivimos en un mundo real y ese mundo real tiene problemas. La pandemia, lamentablemente, sigue aumentando sus números. He visto las noticias, cosas en las que uno no logra comprender. Sobre todo la exacerbación de la libertad, en el sentido de decir, porque soy libre, yo hago lo que quiero. Nosotros, los que estudiamos Derecho, sabemos que eso no es así. La libertad sin límites no está contemplada en ninguna constitución, ni desde la más izquierdista hasta la más derechista. En todas la libertad tiene límites, porque los ordenamientos jurídicos son la manifestación del derecho, y el derecho es el equilibrio entre la anarquía y la dictadura. Así que por supuesto tiene que tener límites. Así que tenerlo presente. Bien, pasemos a lo nuestro. Pasemos a lo nuestro, que es este estudio que nos viene convocando del acto jurídico o del negocio jurídico, según la denominación que adoptaban las dos grandes corrientes, francesa y alemana, en cuanto a la denominación del concepto, y que hemos dicho en clases anteriores, que hoy día, por ejemplo, nuestra jurisprudencia nacional utiliza ambos vocablos. A veces se refiere al negocio jurídico, a veces se refiere al acto jurídico de manera indistinta. Bueno, y además no tiene ninguna consecuencia de orden gravitante, salvo algunos aspectos de orden institucional o de principios que pudieran marcar algunas diferencias. Pero en lo concreto, ahora teníamos y estábamos analizando al final de la clase anterior esa distinción entre los actos jurídicos unilaterales y los actos jurídicos bilaterales. Sobre los bilaterales vamos a entrar un poquito más en materia, un poquito más adelante, porque el bilateral normalmente es el acto convencional, consensual, aquel efectivamente que se perfecciona por la manifestación de voluntad de dos o más partes, en las que no están revestidas normalmente de algún tipo de forma o de formalidad, lo que significa que el solo consentimiento produce la generación del acto, como conversamos. Y esa generación, ¿en qué se traduce? En que para poder estudiar correctamente cómo funciona un acto bilateral que se forma por el solo consentimiento, a las que llamamos normalmente convenciones, hay que ver cómo es el proceso formativo de la voluntad allí. Cuando hablemos de la expresión consentimiento, vamos a estar hablando de los actos jurídicos bilaterales. Concurre oferta, concurre aceptación y se forma el consentimiento. Interesante, pero bueno, no hemos llegado todavía hasta ahí, así que más adelante volveremos sobre ese punto. Hoy nos vamos a adentrar en otra clasificación que es importante porque tiene que ver con algo que es muy nuestro en el derecho, las formas. De hecho, don Avelino León distingue entre actos jurídicos formales y actos jurídicos no formales. ¿Y por qué les decía yo que de algún modo tiene que ver con nosotros? Porque el derecho sigue siendo todavía la regla, el modelo. De ahí
la norma. De hecho, viene la expresión latina o griega que en ambos casos siempre designa la regla modelo, ¿ah? Que debe guiar. ¿Y eso qué es lo que, en definitiva, porque les decía yo, se acerca mucho a nosotros? Que nosotros somos, profesionalmente hablando, muy formales. Estamos sujetos a un tipo de estructura que debemos seguir, porque si no la seguimos, experimentamos consecuencias. ¿Ah? Siempre el profesor de procesal dice, usted no llega a la hora al comparendo, pues el comparendo se toma sin su presencia y usted queda rebelde en la causa. Al alegato debemos anunciarnos temprano, en la mañana o por escrito del día anterior, porque de lo contrario no podemos entrar a la audiencia a alegar. ¿Ah? Si no pedimos una suspensión, colocando, digamos, cierta formalidad del escrito, incluso el pago de los impuestos correspondientes, las estampillas que tienen que ver incluso en su momento, ¿ah? Tampoco podemos hacerlo. Entonces, estamos sujetos a una forma. Llegamos a la sala de audiencia. Bueno, antiguamente a mí me enseñaron así, que uno llegaba a la sala de audiencia de la corte y tenía que hacer una pequeña allí, no sé si es una genuflexión como la que se hace en la iglesia, pero sí una venia pequeña para demostrar el respeto a la justicia. Utilizamos las expresiones señoría, señoría ilustrísima, señoría excelentísima. Por eso les decía, esta clasificación entre los actos jurídicos formales y no formales tiene que ver mucho con cómo somos nosotros. Sin embargo, al entrar directamente en el análisis del acto jurídico y esta categoría, de lo que se trata es de analizar las formas que revisten a los actos. Entonces, cuando uno habla de un acto jurídico formal, estamos hablando de un acto que está sujeto al cumplimiento de ciertas formas externas que la ley exige. De manera que la forma se habla de externa porque reviste al acto. La forma reviste al acto. Y esa forma externa que reviste al acto no es una decisión de los particulares, sino que es una decisión del legislador. Ahora, la razón por la cual el legislador puede revestir un acto de formas es diferente. Hay varias posibilidades que se pueden dar en esto. ¿No? Entonces, coloquemos allí entonces el acto jurídico y decimos que puede ser formal y también puede ser un acto jurídico no formal. Y les decía yo que en este caso lo que está planteando el legislador es que si el acto es formal es porque está sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias o formas externas. ¿Con qué razón? Vamos a ver, el motivo aún no lo hemos estudiado. Y lo no formal, aquello que está desprovisto de formas, efectivamente son aquellos actos en que solo basta a el consentimiento de las partes para que éste surja a la vida jurídica y provoca todos sus efectos legales. Ya la aproximación de esto se encuentra en el artículo 1443, que refiriéndose a los contratos, distingue entre los contratos que son solemnes, los que son reales y los que son consensuales. ¿Ah? Aquí los que nos interesan son dos. Los solemnes, aquellos en los cuales, en este caso, si el contrato no cumple con estas formas, no se cumple con estas solemnidades, este contrato no produce efecto alguno. Y en el caso del consensual, que ya lo hemos referido antes, es precisamente aquel que se perfecciona por el solo consentimiento. Pero ahí ya tenemos un anticipo. Si el acto, en este caso el contrato, no cumple con las formas externas, con las solemnidades, como se habla de contrato solemne, si no se cumple con la solemnidad, en este caso no produce ningún efecto civil. Entonces, la consecuencia, como ustedes pueden ver, es bastante grave si no se cumple. Veamos entonces cuáles son los fines que puede perseguir el legislador cuando reviste el acto de una forma externa, una forma de exteriorizar ese acto. Tenemos la primera posibilidad, es que se exija por vía de solemnidad. La primera, entonces ahí incluso ustedes pueden encontrar en la literatura que el legislador
hace una especie de diferencia entre la forma y la solemnidad. La forma o formalidades, ¿ah?, que son estas exigencias externas impuestas por la ley, se pueden exigir por vía de solemnidad, la primera. Entonces, quiere decir que no es sinónimo formalidad y solemnidad. La formalidad sería el género y la solemnidad sería una especie de formalidad. ¿Ven? Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque hay varios fines para las formas. Si ustedes estudiaran, a eso me iba a referir. Si ustedes estudiaran la historia un poquito de las formalidades, podrían llegar muy atrás en el tiempo, podrían llegar hasta, no se alcanza a ver ahí, la ciudad antigua, ¿cierto? Los romanos, ¿ah?, los griegos, donde el rito, la forma era relevante. Cumplida la forma, recién el acto podía pensarse que tenía alguna validez. ¿Ven? Entonces, por eso siempre me recuerdo esta fórmula que se lee allí, por ejemplo, respecto de la propiedad y el surco que debía realizarse y luego saltar por sobre el surco, que iba indicando más o menos una aproximación hacia la pertenencia, hacia la propiedad, ¿cierto? Bueno, y otras que, como la que también siempre mencionamos, la de levantar a la novia en el umbral de la puerta, a fin de que los dioses del hogar reconocieran a esa persona que se introducía dentro del hogar, que por supuesto era puro. Quien entraba de fuera era un agente extraño. De ahí que arrancan un poco también todas estas lamentables diferencias que fueron generando género hombre y mujer, ¿cierto? Pero bueno, al menos lo romántico, si alguno todavía está en ese plano, que así espero que sea, el día que se case, bueno, la novia podrá levantarla en el umbral de la puerta para que los dioses sepan que va llegando una nueva integral. Ahora, si las cosas cambian con el tiempo, será la novia la que pueda levantar al novio, o el novio al novio, o la novia a la novia. Todo va cambiando en ese sentido. Bueno, esto si la formalidad fue el rito que tenía que ver con el cumplimiento, a lo mejor incluso de objetivos divinos, eso se fue desperfilando con el tiempo, pasando por el plano de la consensualidad, en que la sola voluntad era suficiente para formar el acto, hasta que también vuelve a resurgir con fuerza el formalismo, pero esta vez ya no un formalismo sin sentido, sino que un formalismo que tiene que ver con la protección de terceros. ¿Por qué se hacen solemnes? ¿Por qué se hacen formales los actos? Porque hay que proteger a los terceros que actúan en base a las apariencias, ¿cierto? Bueno, en esa historia, les decía yo, nos vamos a encontrar con que la forma puede ser exigida por vía de solemnidad, una posibilidad. También puede ser exigida por una vía habilitante. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser que en algunos casos, incapaces, por ejemplo, incapaces relativos, que no tengan una voluntad totalmente madura, se dice desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista del derecho, es una voluntad que efectivamente representa un incapaz relativo, porque todavía no puede generar una voluntad total. Bueno, en ese caso, la formalidad lo que busca es completar esa voluntad, ampararla, habilitarla. Vamos a ver después, por ejemplo, que actúe a través de un representante. ¿Ven? Entonces ahí se está acompañando a esa voluntad. También el legislador puede exigir una forma externa para dar publicidad al acto. Yo exijo efectivamente que se dé cumplimiento a una forma externa. ¿Y cuál es el objetivo de esa forma externa? Que el acto sea ostensible, que todo el mundo sepa que ese acto existe. Imagínense que la ley precisamente tiene un sistema de publicidad que le permite ser
conocida, una vez que se promulga y luego se publica, es conocida, que también viene desde antiguo, cuando pasaba la proclama del rey y se iba pegando ahí los árboles para que en el fondo todo el mundo conociera eso. Por lo tanto, lo que hay o subyace en una formalidad de publicidad siempre es la protección de los terceros, que no haya actos ocultos en ese sentido. Y finalmente, existe la posibilidad de que la formalidad sea exigida por vía de prueba. La frase típica aquí podría ser muy chilena al respecto: las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? ¿Qué queremos decir los chilenos con esta expresión? Que si no hay un documento, un papelito, dice la gente, que respalde aquello que hemos realizado, aquello que hemos celebrado, bueno, entonces no existe. Así de sencillo. Yo, de hecho, la gente suele decir, yo no he firmado nada. Como si la firma fuese requisito indispensable para la aceptación de un acto. Ustedes se dan cuenta que eso ya no es así. Nadie va a comprar el pan y suscribe un contrato de compra-venta, ¿cierto? Basta el solo consentimiento, ¿no?, para entender que ese contrato sea formado. Pero la firma, decía por ahí en algún minuto el profesor Peña de Lillo, se ha ido por costumbre, introduciendo como una señal de consentir ciertos actos. Es cierto que en algunos actos la firma no es que sea exigida, pero se le da un valor, ¿cierto? Se le da un valor. Por ahí hay una gran discusión allá en el Testamento, el artículo 1023, cuando se habla del testamento solemne cerrado, que ha sido previamente escrito, y si ha sido suscrito por el testador. Si puede ser que simplemente lo haya escrito y no lo haya firmado, y si esto es válido. Bueno, salvo esas situaciones puntuales, el resto del tiempo, lo que el legislador le asigna a la firma a veces es un valor que tiene que ver con esto, con la prueba, valor más que con el valor del acto jurídico, con la posibilidad de poder presentar eso como prueba. ¿Ya? Veamos entonces ahora cada una de estas formalidades que de alguna manera ya hemos visto cuál es el objetivo por cuál se persigue. Ahora veamos cuál es el fin de introducir esa formalidad en el acto. Avancemos entonces en ese caso. ¿De dónde está mi borrador aquí? Vamos a borrar momentáneamente el acto no formal porque no hay mucho que decir. Dijimos que es la regla y siendo consensuales los actos no hay mucho que decir. Pero analicemos el fin. Si efectivamente voy a exigir una forma externa, la formalidad por vía de solemnidad, o algunos le llaman solemnidades propiamente tal, se llega a la conclusión de que es para dar validez al acto. Si efectivamente no se cumple con la solemnidad, el acto es inválido y por lo tanto la sanción, vamos a anotar con rojo, porque con las sanciones siempre es bueno decir, la sanción en ese caso es la nulidad absoluta. Esta nulidad absoluta significa que el acto ha infringido una norma de orden público y que por tal razón el legislador desencadena la sanción más pesada que tiene, que es la nulidad absoluta, que no es saneable. Después vamos a aprender al final del curso que esta nulidad no es saneable y que lo único que puede, de alguna manera, extinguir la acción de nulidad absoluta es el transcurso del tiempo, que en este caso es mucho más amplio, 10 años. ¿Ven? Entonces, la formalidad se exige por vía de solemnidad. El fin, darle validez al acto. En caso de que ello no ocurra, bueno, la sanción es la nulidad absoluta. ¿Cuáles son los ejemplos de actos solemnes y de solemnidades? Por ejemplo, el acto, la compraventa de inmuebles.
La compraventa. ¿Cuál es la solemnidad en ese caso? La escritura pública. ¿Ven? Entonces ahí, si ustedes se van al 1801, inciso segundo, ahí se establece que, primero en el inciso primero se establece cuál es la compraventa. Cuando habla de la compraventa es una cosa mueble, se reputa perfecta desde que las partes han convenido la cosa y en el precio. Entonces uno simplifica. Compraventa, acuerdo sobre cosa y precio, consentimiento sobre cosa y precio. Está lista. Pero el mismo artículo se encarga de decir que es salva las excepciones que a continuación se indican. ¿Y cuáles son esas? La compraventa de ciertas especies. Por ejemplo, una compraventa de inmuebles, de una sucesión hereditaria, de una servidumbre y censos, como dice este artículo 1801. Inciso segundo, entonces, en este caso, el acto es la compraventa de inmuebles y la solemnidad es la escritura pública. Otro ejemplo podría ser la promesa. La promesa del artículo 1554. La promesa que efectivamente es el acuerdo de las partes para celebrar un contrato en el futuro. Este contrato de promesa en el 1554 señala que en general la promesa no tiene valor, a menos que se cumpla con qué, con los requisitos que indica el artículo 1554. Y de esos requisitos, el primero dice que conste por escrito. De manera que si la promesa no se ha escriturado, ahí no está exigiendo escritura pública, basta que sea escriturado, pública o privada, lo mismo, para que sea escriturado, pues esa promesa no tiene ningún valor. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la escrituración, que sería para estos efectos la solemnidad. Bueno, están los otros actos solemnes. El matrimonio es un acto solemne, así lo dice el artículo 102. El contrato de hipoteca, tan importante, que recae sobre inmuebles, esta garantía real, artículos 1408, 1409, 2409, 2410, que se refieren a la escritura y a la inscripción conservatoria. Ahí hay toda una discusión si la inscripción constituye solemnidad o es tradición. Pero lo importante es que la escritura pública de hipoteca es la solemnidad y sin ella no tenemos garantía. Bueno, y así vamos viendo otros actos solemnes a lo largo del ordenamiento jurídico. Ya sabemos que se exigen por vía de solemnidad para la validez del acto, la sanción es la nulidad absoluta, y estos son ejemplos de esas figuras. Bien, avancemos. Pasemos a la formalidad habilitante. Ya lo hemos dicho, ¿para qué? Para completar la voluntad, ¿cierto? De ciertas personas incapaces, y al completar la voluntad de esas personas incapaces, claramente le damos validez al acto. Pero como estamos conversando acerca de personas que no son absolutamente incapaces, porque en el caso de un absolutamente incapaz, debe actuar siempre a través de su representante legal, que es la forma en que se exterioriza a la voluntad de un incapaz absoluto, entonces eso irían por acá. Pero en el caso del incapaz relativo, sí hay una apariencia de voluntad, y esta voluntad, que es una voluntad más inmadura, por ejemplo, en el caso de los incapaces relativos de la mujer mayor de 12 y el varón mayor de 14 y menores de 18, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para completar esa voluntad, se requiere que se actúe posiblemente de dos formas: o debidamente representado o autorizado. El niño está en cuarto medio, quiere ir de gira de estudio, lo que significa que tiene que tomar un transporte para ir al lugar de destino donde va a ir a la gira de estudio. Bueno, allí, ¿qué tienen que hacer los padres cuando se trata de menores de 18 años? Tienen que dar la correspondiente autorización. Sin esa autorización, pues no hay viaje, no hay permiso. Ahora que si se portó mal y tuvo malas notas, tampoco hay viaje y tampoco hay permiso. Bien, bueno, eso hay que tenerlo presente. Y yo me porté bien porque a mí me dejaron ir de gira de estudio. Era la primera vez que yo iba
a conocer el sur de Chile, que encontré muy, muy lindo. ¿Mm? Así que fue un bonito regalo. Claro que trabajamos harto para esa gira de estudio. Juntamos plata, hicimos fiestas, qué sé yo, bingo, premios, rifas, qué sé yo, y se fue juntando la platita. ¿Eh? Y así uno aprende que si se ahorra se pueden lograr grandes cosas. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no se cumple con esta formalidad habilitante de autorizar a la persona incapaz o de actuar en representación de ella? Bueno, en ese caso, la sanción es la nulidad relativa. La nulidad relativa. Aquí, ¿qué casos de nulidad relativa se dan en situaciones como formalidades habilitantes? Podemos señalar como, por ejemplo, el caso del hijo, vamos a colocar, no, el hijo sujeto a patria potestad. Sujeto, patria potestad. Y no me ha quedado muy clarito. ¿Por qué? Porque resulta que, supongamos que el hijo, sujeto a patria potestad, o sea, un hijo menor de 18 años, tiene peculio profesional. Puede estar desarrollando una actividad, sobre todo hoy día los jóvenes que trabajan mucho, pueden tener, bueno, no sé si trabajan algunos, pero algunos, por ejemplo, trabajan cantando en YouTube y les va muy bien. Así que hace una diferencia profunda conmigo que a mí no me va tan bien. Ellos tienen millones de suscriptores, ¿cierto? Y por esa razón entiendo que parece que se producen algunos pagos. Pero bueno, eso les genera dinero y pueden comprar cosas. Supongamos que pudieran comprar una casa, pero tienen 17 años de edad y esto es producto de ese peculio profesional. Bueno, pongo como ejemplo esta situación del peculio profesional. ¿Puede llegar y vender solamente porque trabaja? Pues no puede. Porque aquí va a tener que actuar su representante legal y la autorización se puede dar solo si hay, en este caso, autorización judicial dada allí con conocimiento de causa. Entonces, el representante legal podrá pedir la autorización para enajenar el bien raíz de este hijo sujeto a patria potestad. El juez la va a conceder siempre y cuando se le pruebe que efectivamente aquí se está actuando en beneficio del menor, ¿cierto? Bueno, si así es, se autorizará la venta. Pero también hay otros artículos, por ejemplo, ahí tenemos el 254, el 255, que se refieren a esta situación de la patria potestad. Ahora, ¿cuál es la formalidad? En este caso, va aumentando, porque tiene que actuar el representante legal, pero además tiene que haber autorización judicial. Podemos colocar allí actuar por el representante legal más autorización judicial. Aprovechemos el código. Veamos ese 254 y 255, que digamos en tiempo presente podríamos decir que es bastante, a lo mejor no tan aplicado, pero sí ha aumentado, porque por ejemplo hoy día hay muchos jóvenes que trabajan, muchos jóvenes que trabajan, muchos niños incluso que trabajan en la televisión, que trabajan en situaciones en las que se les permite adquirir ingresos. Por ejemplo, el 254 dice, no podrán enajenar ni grabar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aún perteneciente a su peculio profesional industrial, ni su derecho a heredar sin autorización del juez que conoce con conocimiento de causa. Y el 255, no se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas para los tutores y curadores. Y esa es otra. Ahí nos hacen remisión a otro ejemplo, que es el artículo 393 y 394, cuando se refiere a los pupilos, es decir, las personas sometidas a una tutela o curaduría. En ese caso, si se trata de enajenar bienes del pupilo, se requiere efectivamente concurrir a través de su representante legal ante el juez, demostrando que hay necesidad manifiesta o utilidad para el menor. Y tercero, que se tiene que hacer la venta
ya no a una persona escogida, sino que la venta se tiene que hacer en pública subasta. O sea, actuar por representante, demostrar ante el juez, la autorización judicial se va a dar que efectivamente hay necesidad manifiesta, hay una utilidad para el menor, para el pupilo en este caso, y en tercer lugar, que la venta de esas especies se verifique por medio de una pública subasta. No se puede elegir a priori al comprador. Aquí tienen que tener cuidado. Si el hijo es menor de 18 años, es patria potestad. Se necesita autorización judicial dada con conocimiento de causa. Pero si el hijo es mayor de 18 años y ha quedado sujeto a tutela o curaduría, en este caso es la autorización dada por causa manifiesta, por necesidad manifiesta, y además en pública subasta. O sea, es mucho más compleja la formalidad. Bueno, a tenerlo presente, sobre todo cuando hagan estudios de título, si un cliente quiere comprar, por ejemplo, una propiedad a una persona que está en esta situación, va a ser un poquito más engorrosa la venta. Bien, avancemos. Tenemos acá la publicidad. Aquí el acto formal, la formalidad es exigida por vía de publicidad. ¿Cuál es el fin que persigue el establecer la publicidad? Entonces es dar a conocer el acto a terceros. Debo dar a conocer el acto a terceras personas. Hoy día hay muchos actos que requieren efectivamente que se den a conocer al público. Por ejemplo, uno tramita una posesión efectiva, hay que publicarla en el diario oficial. Uno tramita un extravío de documento, que es una gestión que se hace ante el tribunal. Bueno, entonces hay que publicarlo. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden haber terceros interesados en esa posesión efectiva o terceros interesados en ese documento, y durante un plazo de tiempo que establece precisamente en la ley, en cada caso, cualquier tercero se puede presentar a hacer uso de sus derechos. Entonces, ¿qué significa eso? Que se debe cumplir con esa formalidad de publicidad para que los demás se enteren. Ahora, supongamos que debiendo realizarse un acto, llevando a cabo una formalidad de publicidad, por ejemplo, publicando, notificando, no se ha hecho, ¿qué podría decir el tercero? Bueno, yo nunca supe de ese acto. Así que lo que ustedes hicieron, a mí no me empece. A mí no me obliguen con eso porque a mí no me dijeron nada. Eso en derecho se llama inoponibilidad. A mí que me registren, dirían por ahí, ¿cierto? En este caso lo que se está diciendo es que ese acto que ustedes allá en su casa, lejos de mí, celebraron, a mí me es inoponible. La ley me protege en ese sentido, porque ustedes debieron publicar, por ejemplo, y no lo hicieron, por lo tanto, no me doy por enterado. Es como si una ley nunca se publicara. ¿Quién podría decir que me obliga a una ley que nunca se ha publicado? Nadie. A mí no me obliga. ¿Por qué? Porque nunca se publicó esa ley. Bueno, después en constitucional ahí verán algunas cosas relativas a ciertas publicaciones, por ejemplo, los decretos exentos de publicación, pero bueno, no es materia mía, es materia del mundo constitucional o del mundo administrativo incluso, e incluso de la seguridad nacional también. Bueno, allí inoponibilidad. Ejemplos de formalidades por vía de publicidad. Bueno, hay varios porque depende de qué publicidad busquemos. Si hay una publicidad sustancial, es decir, aquella que involucra a un tercero específico, entonces en ese caso, ese tercero tiene que tomar conocimiento del acto, de lo contrario, el acto para él es inoponible. El caso clásico es, vamos a poner ahí, la cesión de derechos o de crédito. Vamos a tener ahí. Crédito. La cesión de crédito del artículo 1901 y 1902. La cesión de crédito, por ahí hay toda una discusión de si fue correctamente llamada, porque en verdad lo que hay ahí es una tradición de
el derecho personal o derecho de crédito. Supongamos que tenemos un banco, tenemos un deudor. Entonces el banco tiene una cartera de 3.000 pagarés pequeños, como de hasta 500.000 pesos. Entonces, no va a ser la cobranza porque es muy pequeña, a veces han operado seguros para el banco. Entonces, ¿qué hace? Le cede esos derechos a un tercero. Entonces, tenemos aquí una cesión de derechos entre el banco y el tercero. Y tenemos a un deudor. El deudor normalmente debería ir a la caja del banco y decir, vengo a pagar mi crédito mensual. O estaba atrasado en 3 cuotas y la vengo a pagar ahora. El banco le dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros ya no tenemos su crédito lo hemos cedido a un tercero. Pues ese tercero pasa a ser el cesionario, ¿ya? Entonces, el banco le cede el crédito al cesionario. Pero para que este cesionario, en este caso el pueda ir y cobrarle a ese deudor, este cesionario tiene que notificar al deudor o bien lograr que este deudor acepte esta cesión. Si así no ocurre, bueno, entonces el deudor dirá, a mí el acto me es inoponible, así que yo sigo pagándole al banco. ¿Ya? Bueno, ustedes van a aprender acerca de eso, que en su momento, porque esto forma parte de los estudios de tradición, que es el próximo curso, en la que los bancos suelen obtener la autorización para ceder el crédito cuando lo conceden al principio. Entonces, pues el deudor ya no es mucho lo que tiene por hacer. Pero si el deudor no hubiese aceptado y el tercero no hubiese notificado esa cesión, entonces para ese deudor sería el acto inoponible. ¿Ya? Bien, y hay otros más. En la literatura seguramente van a encontrar otros ejemplos. Nosotros vamos a cerrar con la formalidad por vía de prueba. ¿Por qué el legislador podría exigir una formalidad por vía de prueba? Porque lo que se busca es constituir una prueba del hecho, del acto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es constituir un medio probatorio. Por ejemplo, el contrato de arriendo es un contrato consensual, no es necesario que lo escrituremos, pero la práctica en Chile ha provocado que se escriture siempre. ¿Por qué? Porque si no, después no tenemos cómo ir a juicio y probar, porque la prueba más habitual a la que uno recurriría si no tuviera el papelito, el documento, el instrumento, sería la prueba de testigo. Como decir, mire, aquí vengo con la persona, mi vecino, que efectivamente sabe que yo le arriendo a esta persona y que esta persona no me ha pagado en 5 meses. El juez le va a decir, ¿pero dónde está el contrato de arriendo? Bueno, pero si tengo a mi vecino que está de testigo, lo ha visto todos los días, me ha visto como insisto, golpeando la puerta para cobrar. El juez va a decir, 1708, 1709. Este es un acto que debió constar por escrito. No constó por escrito, yo no le admito la prueba testimonial. Entonces, en este caso, la sanción viene siendo la inadmisibilidad de la prueba. Inadmisibilidad de la prueba. Y el caso más recurrido es el del 1708, 1709, respecto de la prueba de testigos. De la prueba de testigos. Ahí se dice precisamente que no se podrá probar por testigos los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias. Por tanto, un monto muy bajo. Todo lo que exceda de las 2 unidades tributarias, pensemos que hoy día la unidad tributaria está en 48, 49 mil pesos, hasta 100 mil pesos. De 100 mil pesos para arriba usted tiene que escriturar. Si no lo escritura, el acto es válido. Ningún problema, porque no se exige solemnidad. El acto es plenamente válido. Pero cuando
venga el problema del juicio y usted tenga que acreditar que ese acto sí existió y diga, bueno, tengo a mi vecino que me ha visto todos los días golpeando en la puerta a esta persona para que me pague el arriendo, el juez le va a decir, lamentablemente no le puedo aceptar la prueba de testigo porque este acto, supongamos la renta era de 300.000 pesos mensuales, excede lo que la ley dice. Y cuando sube en esa cantidad, cuando efectivamente se trata de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias y no se escriture, se aplica el 1709. La prueba se hace inadmisible. 1708 declara inmediatamente inadmisibilidad de la prueba cuando no constó por escrito. ¿Y cuándo debe constar escrito? 1709. Entonces, técnicamente, estas dos normas lo que provocan es que el acto sea sancionado no en su validez, no en su habilitación, no en su publicidad, sino que en una inadmisibilidad del medio probatorio. ¿Ya? A tenerlo presente. Bueno, es lo que nos hace también un poco más rígidos en forma, digamos, en lo que significa nuestra estructura. Somos un poquito más cuadrados y por eso todos queremos escriturarlo y no damos respuesta si no tenemos el documento. Bueno, de aquí arranca esa deformación profesional. Que obviamente que es buena, cuando se trata de proteger a terceros es buena, pero cuando lo que hace es afectar la fluidez del negocio jurídico, ahí no la encuentro tan buena. Muchos negocios a veces, fíjese que otro caso que mostraban en las noticias, la persona no sufrió todavía, pero podría enfermarse de cáncer por asbesto que tiene el pizarrón. Están postulando por allí a que les den un beneficio. ¿Qué dijo la señora? Me pidieron papeles, al final me aburrí. ¿Ven? Entonces a veces los papeles lo que hacen, papeles en concepto de la gente, instrumentos en el concepto nuestro, lo que provocan a veces es afectar la fluidez del tráfico jurídico. Por eso la exigencia de una forma debe tener siempre presente el no entorpecer la fluidez del acto. Manteniendo la seguridad de la protección al tercero, debe mantener la fluidez del acto. Interesante punto, ¿cierto? Bien, pues hasta allí quedamos entonces, estimadísimas alumnas y alumnos, en nuestra clase de hoy. Recuerden que hoy día es martes, así que ya tenemos la segunda parte para el día miércoles. Bueno, no me queda más que desearles buena tarde. Siga estudiando de a poquito. Yo ya empecé a corregir algunos trabajos, así que espero tenerle pronto ahí sus feedback, sus retroalimentación. Bien. Mientras tanto, edúquese lo más que pueda, dijo la doctora Polo. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces en el día de mañana. Que esté muy bien. Chau, chau.